Gracias por venir después del recreito. Vamos a empezar las charlas de la jornada nutricional con David. Nos va a explicar un poquito, bueno, como antiguo alumno que es de esta escuela, de CDA, Escuela de Hostelería de Guipúzcoa. Nos va a contar un poquito su experiencia y, bueno, sabéis, le conocéis porque sale en la tele, por toda su experiencia, por todo su trayecto, ¿no? Le conocéis bien. Y, bueno, nos va a explicar un poquito, dentro de esta jornada nutricional, pues, el paso que ha dado para, pues, como ha explicado ahora un poquito para la ETV, para hacer frente al problema que, me sumo, tenemos los que nos sobran kilos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dentro de eso, os va a dar una pequeña charla de todo esto. Muy pues bien. sin más, os dejo con él y que disfrutéis de... Vale, charla de hogar. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. La verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros y la verdad que ilusiona que uno haya estudiado en una escuela y le llamen, ¿no? Para hacer una charla. Se agradece. Es verdad. Tengo muy buenos recuerdos de esta escuela. Yo, desgraciadamente, no tuve unas instalaciones tan maravillosas como estas porque estudiamos en una escuela mucho más cochambrosa que estaba en el Alto de Mediacruz, que ya no existe, que no sé si alguno de vosotros ha conocido. Pero yo me lo pasé muy bien en aquella escuela y aprendí mucho. De hecho, he sido un alumno horroroso toda mi vida porque he sido un inútil integral y lo sigo siendo. Y lo único que he querido ser siempre es cocinero. Y el único lugar, o la única escuela en la que me lo he pasado bien y realmente he tenido la sensación de que aprendía y a probar los exámenes y todas estas cosas ha sido una escuela de cocina. Yo en casa dije que quería ser cocinero muy crío y mis padres me decían que estaba loco como una regadera porque en mi casa nunca ha habido tradición de cocina, ni ha habido cocineros, ni todas estas cosas. Y lo único que me insistía mucho era en que hiciera el COU en aquella época, la selectividad y todas estas historias. Y luego algo que me repitió mi padre mucho, que es que trabajara en algo que me divirtiera, ¿no? Porque él trabajaba en algo que no le divertía nada. Y yo creo que eso determinó el que no tuviera ningún inconveniente en que yo fuera cocinero y realmente trabajo en algo que me gusta y yo creo que es un lujo. Así que seguramente muchos de los que estáis aquí porque queréis ser cocineros o porque os queréis dedicar a esta historia y tenéis ya bastante ganado, ¿eh? Dedicaros a algo que, pues que os gusta, porque normalmente la gente se dedica o trabaja en cosas que no le gustan nada, ¿no? Joder, empezó que Pazco con Juan María Setién, el obispo de... En fin, esto no sé para qué, para deciros que estoy encantado de estar con vosotros. Y con todos los que me están viendo en las clases, porque creo que esto está transmitiendo en plan Olimpiadas y me están viendo en todas las clases, y sois unos putos cracks, viva Rusia, hasta la victoria venceremos. Y que no le caiga el ánimo, ¿eh? Hay todo griterío, a ver, que soy en la escuela como gritos y tal. No gritan ellos. Bueno, dicho lo cual, no sé qué os puedo contar, porque la verdad que creo que es la primera vez en mi vida que, miento, es la segunda, que voy a hablar en público de esta historia, ¿no? De la que nunca he hablado. Solamente hablo en mi programa de cocina, de vez en cuando en casa, cuando viene alguien a comer y me pregunta por esta historia, que es inevitable, y luego pues una vez que me hicieron una entrevista en ETV. Me acuerdo que me operaron y me pidieron desde la edición de ETV, por favor, que diera una entrevista, y fui a un programa que se llama El Dilema, y di una entrevista, así que creo que es la segunda vez que voy a hablar en público de esto. Y me da mucho pudor, porque, como suelo decir en el programa de tele, que es donde realmente hablo como un pesado, soy un pelma, y estoy medio hablando y dando un coñazo horroroso, me da pudor porque no me gusta hacer apóstolo de estas historias, ¿no? A mí no me gusta, nunca me ha gustado ir a misa y que alguien suba al púlpito y le diga a los que están ahí sentados qué tienen que hacer y todas estas cosas, porque no me considero ejemplo de nada, y menos de dietas y de nutrición y todos estos rollos, porque como todo el mundo sabe, pues yo he llegado a pesar 267 kilos, que es una auténtica burrada, ¿no? Es como la ballena que está en el acuario de San Sebastián. Increíble, enorme. De hecho, una vez le dije a un carnicero que pesaba como una ternera y me dijo, no, las terneras pesan menos que tú. He llegado a pesar mucho más que una ternera. Y la verdad que es algo que me hace mucha gracia, pero no me hace nada de gracia en el fondo. Es un contrasentido, ¿no? Porque cuando ahora veo fotos de ese peso que llegaba a tener, pues alucino en colores, ¿no? Eso para empezar. Así que me da mucho por hablar de esta historia. Y de hecho, solo hablo de esto en el programa de tele y de alguna manera lo que intento es transmitirle a la gente esa positividad por vivir, ¿no? Por vivir. Al final, el programa de cocina que yo hago todos los días es un programa en el que intento explicarle a la gente cuál es mi manera de cocinar, de vivir, de disfrutar y todas estas cosas, porque al final yo estoy ahí como están un poco los peces en el acuario, ¿no? Uno los ve en un cristal, los ve moverse. Y yo hago un programa de cocina y tengo esa sensación, ¿no? Que soy un poco pulpo, un poco pez, ¿no? Que la gente me observa y ve lo que hago, ve lo que cocino. Y es verdad que en el momento en el que tomé esa decisión,
de adelgazar, me di cuenta que yo tenía que contarlo en el programa, ¿no? Porque gran parte del guión de todos los días del programa de cocina es contar a la gente qué es lo que hago, con quién me relaciono a nivel profesional, pues hablo de mis proveedores, hablo de mis experiencias profesionales, hablo de mis ídolos, hablo de mis compañeros, hablo de mis recetas, de mis pasiones, todas estas cosas, ¿no? Y si iban a ver que yo iba bajando de peso, pues la gente tenía que saber realmente lo que estaba haciendo, ¿no? Y de hecho fue una decisión complicada porque me lo pensé mucho y al final tomé la determinación de hacerle a todo el mundo cómplice de mis experiencias, ¿no? Hasta tal punto que yo a todo el mundo le digo que me sirvió de mucho, ¿no? Me sirvió de mucho porque los sigo teniendo a todo el mundo, sigo teniendo a toda la audiencia un poco como esa espada de Damocles que me echa la mano para atrás cuando de repente un martes me siento en una mesa y me ofrecen un triángulo de tarta, ¿no? Miro la tarta, me descojono, sonrío, no me la como y de alguna manera pienso en toda esa gente que ve el programa y a la que no puedo defraudar, ¿no? Así que la verdad que me venís bastante bien. Dicho lo cual, además de esa ayuda, es verdad que el tema este de la dieta es un aprendizaje muy lento, ¿no? Muy lento, en el sentido de que yo he tardado 42 años en llegar a 267 kilos de peso y la verdad que un aprendizaje también es no tener prisa en quitarme esos kilos de encima, ¿no? Así que ese proceso es un proceso lento, a pesar de que en año y medio me he quitado ya 123 kilos de encima, que es una burrada, ¿no? Pero bueno, hay que decir también que no es solamente mérito mío, sino que es también mérito de ayuda profesional, porque también hay que darse cuenta, o yo hoy me di cuenta de que llegado el punto de querer solucionar ese problema, que mucha gente me suele preguntar, ¿cómo fue ese decidir un día? No, pues no sé cómo fue, pero yo he sido consciente durante todos los días de mi vida de mi peso, porque solamente quien es grueso, gordo, obeso, como queréis llamarlo, es consciente de lo que le cuesta sentarse en una silla, en una terraza, lo que le cuesta levantarse de la cama, lo que le cuesta montarse en un avión, lo que le cuesta echar un polvo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y claro, y es algo que todos los días lo tienes presente, intentas solucionar todos los días tus problemas, pero te vas dando cuenta que el problema más importante de todos no lo solucionas y van pasando los días, hasta que de repente yo creo que hay una gota que colma el vaso y a mí me pasó un día, pues de repente vi a un amigo que había solucionado el problema de obesidad y que no veía hace mucho tiempo, lo vi con brillo en los ojos y me di cuenta que el tío había sido capaz y nada, pues estuve una semana muy pensativo, una semana quizás menos alegre que otras semanas y tomé la determinación. Llegué a casa, le dije a mi chica que quería arreglar esta historia, que me quería poner en manos de profesionales y de hecho le dije que ya había cogido ahora en un médico. Y es verdad que yo creo que la cosa más inteligente que he hecho nunca, ¿no? Ponerme en manos de un profesional, porque como os digo, yo he estado a dieta toda mi vida y llega un momento en el que te das cuenta que la única manera de solucionar esta historia es querer, pero sobre todo que te ayuden, ¿no? Teniendo en cuenta que esta patología o este problema es solucionable. Hay muchos otros problemas que no son solucionables, muchas enfermedades que no tienen solución, aunque nos pongamos en manos de médicos o de los mejores médicos, y esto sí tenía solución. Así que tuve la suerte de ponerme en manos de dos cirujanos muy buenos, vitorianos, y les hice mucho caso, trabajé mucho durante año y medio, luego si queréis os contaré el proceso y nada, y aquí estoy, encantado de la vida, soltándoos una brasa horrorosa, como José María Setién, el antiguo obispo emérito de San Sebastián, y la verdad que es mi sino ser un plasta y estar dando a todo el mundo la brasa todos los días, ¿no? Os aseguro que esta mañana me he levantado a las 7 de la mañana y hasta que he llegado aquí no he abierto la boca, he estado callado en casa trabajando, pero es verdad que me pongo a hablar y no tengo fin. En fin, esto es un poco el resumen, ¿no? De toda esta historia. Luego también esta mañana estaba preparando el programa del viernes, porque este viernes grabo. Sabéis que los lunes, o si no lo sabéis, el que no lo sepa, le digo que los lunes hago unas recetas especiales de dieta y el lunes me peso delante de la gente. Lo que os decía antes, ¿no? De ese compromiso delante la audiencia y de hacer las cosas un poco en extremo, ¿no? Como soy un tío de excesos, a pesar de que estoy avanzando, pero sigo siendo y seguiré siendo toda mi vida un tío de excesos, pues también tomé la determinación de adelgazar, de pesarme delante de la audiencia, ¿no? Y que la gente viera un poco esos progresos delante de una báscula. Y de hecho, los primeros programas, o el primer año me estuve pesando en una báscula de ganado, porque no había otra báscula para poder pesarme. Y ya desde hace unos meses me peso en una que tengo en mi oficina, que es ya para personas normales, como para personas humanas, como diría Jesús Rodríguez. Y estaba preparando, como os digo, esta mañana
el programa del viernes, las grabaciones que hago este viernes, y luego al final os leeré 6 puntos que me he hecho esta mañana apuntados en un folio para poder leerlos el viernes en el programa que grabo de dieta. Y que de alguna forma resume toda esta chapa que os estoy soltando ahora mismo aquí, ¿no? Y no sé qué más contaros. Luego me gustaría que me preguntarais, pero como he dejado este soliloquio, porque mi sino es estar todo el día hablando solo, es una cosa horrorosa, pero hago un programa de cocina y hablo a la cámara y hablo solo, o sea, cualquiera me vuelvo loco. Normalmente los programas de cocina o los programas de tele hay un tío que habla y me preguntan y hay más gente, yo estoy solo con la cámara y siempre tengo la sensación de que estoy todo el día hablando como hablando solo, ¿no? Y lo que os digo es que si queréis que entre un poco en faena en cuanto a cómo resolví mi historia, bueno, pues os contaré primero que he sido toda mi vida un tío muy desordenado en cuestiones de alimentación, también en otras cuestiones, pero sobre todo en las de alimentación. Y yo creo que eso ha sido una de las claves para llegar a ese sobrepeso, ¿no? El desorden en general y sobre todo el desorden alimentario. Luego, otra clave fundamental que he tenido muy en cuenta y que también es yo creo que una de las piedras claves para que todo el acueducto no se venga abajo, es que he empezado a desayunar hace, os descojonaréis, pero hace año y medio, 2 años he empezado a desayunar. Yo no he desayunado nunca en mi vida. Y de repente, gracias a ese asesoramiento médico y todas estas cosas, porque es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que toda la vida me he metido cebado a la noche a la cama y me he levantado nunca, siempre con nada de apetito y con la boca seca y todas estas cosas. Bueno, pues en el momento en el que te metes en ese proceso de ordenar tu alimentación, de repente te das cuenta, descubres que la mejor comida del día es el desayuno, que es algo que yo no había hecho nunca. Y yo no recomiendo a nadie que desayune, pero yo lo hago y la verdad que es una de las comidas más importantes del día, en las que más disfruto y a las que más tiempo le dedico. Yo todos los días le dedico al desayuno casi 1 hora. Desde que me siento y me preparo el desayuno, me hago el zumo, me hago las tostadas, les echo el aceite de oliva, les pongo la sal, me caliento la leche, saco el frasco de miel, echo la miel en el café, me hago el café, le echo la miel, le pongo la leche, me hago un huevo a la plancha, le pongo la sal, lo saco de la sartén, lo pongo en el plato, corto jamón, corto un poco de queso, me siento, salgo al porche, el vecino me trae periódico todos los días, cojo el periódico, lo abro, me siento, desayuno, todas esas cosas, pongo música, 1 hora de desayuno, todos los días. Y es la mejor comida del día. Y a partir de estructurar ese desayuno y de disfrutar como un gocho todas las mañanas durante esa hora, yo me he dado cuenta que ese desayuno es clave para funcionar. Eso por un lado, el desayuno es importante. Luego, además de ese desayuno, porque yo antes de ir a los médicos ya me di cuenta que el desayuno era importante, ordenar la ingesta todos los días, ¿no? Que es algo que hago, y además puntualmente. Comer a unas horas muy concretas. Yo antes, bueno, pues como todos sabréis, porque muchos estáis en cocina y trabajáis en restaurantes o hacéis prácticas, todas estas cosas, nunca hay tiempo para sentarse para comer, ni para cenar, ni para merendar, todo es un desastre, ¿no? Y claro, yo de alguna forma me he metido en ese caos durante muchos años de mi vida y ya llegó un momento en el que para ordenar y para poder resolver esta historia yo me di cuenta que había que desayunar. Qué cosas, qué increíble, que sería inútil, me di cuenta que había que desayunar, me di cuenta que había que tomar algo a media mañana, me di cuenta que había que comer al mediodía, fijaros, es curioso, me di cuenta que había que merendar todos los días y me di cuenta que había que cenar todos los días. Manda cojones, así sería inútil, increíble. Y es lo que empecé a hacer. Además de eso, como me di cuenta que mi problema no lo podía resolver yo solo, sino que me tenía que poner en manos de unos doctores, fui a ver a 2 médicos. Ahora me río con ellos mucho porque a todo lo pasado, pues tenta la risa, ¿no? Pero yo no me olvido nunca de la cara que puso el doctor Cándido Martínez Velázquez el primer día que yo entré en su consulta con 267 kilos. El hombre abrió la puerta, me vio entrar, me senté en una silla. Y claro, yo me pongo en el pellejo al médico y se me hiela la sangre, ¿no? Cuando te viene un tipo de esas características a quien tú le ayudas, ¿no? El tío era profesional, lógicamente, y lo primero que me dijo era que yo me tenía que poner un balón gástrico. Después de pensarlo mucho, estuvo mirándome durante mucho rato, me midió, me pesó, me puso en una camilla, me sujetaron la camilla para que la camilla no se descacharrase, todas esas cosas. Entonces el hombre ya tomó la determinación, después de agarrar todo por los cuernos, de decirme que junto a su equipo que estaban ahí reunidos y tal, que lo que había que hacer conmigo era primero ponerme un balón gástrico porque con ese peso yo no podía entrar en un quirófano, porque normalmente cuando alguien quiere solucionar un problema de obesidad tan grande hay muchos métodos, lógicamente. Yo me meto en un terreno que no es el mío, que es la medicina, que no voy a hablar mucho de eso,
pero hay muchísimas formas de resolver una historia como la mía, ¿no? Pero una de ellas es hacer una reducción de estómago, que es lo que más tarde me hice, ¿no? Lo que pasa es que para entrar en un quirófano con 267 kilos no entras ni por la puerta del quirófano, eso para empezar. Entonces yo no podía entrar a un quirófano porque no hay anestesista que tenga los huevos de anestesiar a alguien de ese peso. De hecho, es prácticamente, yo creo que es imposible anestesiar a alguien con tanto peso, ¿no? Entonces ellos lo que decidieron fue, yo ya había iniciado una dieta, una de tantas, de las mías, de saber lo que hay que hacer. Yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer para adelgazar, ¿no? Pero lo que hice fue hacerles caso, ¿no? Escucharles, y lo que me dijeron era que me tenía que poner un balón gástrico. Un balón gástrico es una especie de... Igual lo llevo aquí o que se lo han puesto alguien en casa, no lo sé, pero bueno, el mío era un balón del tamaño de un balón de balonmano más o menos, y la historia es que te lo meten por la boca, te lo hinchan en el estómago y te lo dejan durante un tiempo, y ese balón lo que hace es ocuparte un espacio en el estómago, y de alguna manera si tú pisas el suelo y eres consciente del esfuerzo que quieres hacer, porque hay mucha gente que se come el balón y que por mucho balón que le pongan no resuelve esa situación. Bueno, pues ese balón ocupa espacio y de alguna manera la sensación que te produce es de que estás constantemente comido. No del todo, pero estás comido. Tienes sensación de saciedad. Es muy incómodo, sobre todo porque también por ese sobrepeso no me pudieron dormir para ponérmelo, sino que me hicieron una sedación muy ligera, me lo metieron consciente y todas estas cosas, es muy desagradable. Y nada, pues me pusieron el balón y estuve durante una semana o 10 días pues muy jodido, la verdad, con una situación, una sensación pues espantosa, ¿no? Imaginaros que os comeros un balón de balonmano, ¿no? Pues la sensación no es muy agradable. Y durante una semana pues lo pasé putas, adelgacé mucho hasta que de repente pues yo creo que el balón encontró su sitio, porque hay gente que lo rechaza, mi balón estaba cómodo en mi estómago y ese balón me ayudó a quitarme 70 kilos de encima. Adelgacé 70 kilos. Normalmente yo soy una normal porque, como os digo, soy un tío de excesos, y entonces yo lo primero que le dije a mi amigo cuando entré en la consulta fue: he sido tan animal para llegar a los 70 kilos, estoy seguro que seré tan animal como para poder llegar a un peso normal, ¿no? Y bueno, el hombre no decía nada, lógicamente. Y con ese balón, normalmente, mi peso tampoco es un peso muy habitual, aquel peso tan bestial, ¿no? Poca gente pesa 267 kilos. Y en mi caso yo me quité 70 kilos, o sea, fui capaz en 7 meses de quitarme 70 kilos. Normalmente esos balones duran 6 meses, puedes tener los 6 meses en el estómago, y en mi caso yo lo tuve un mes más por prescripción médica. Ellos me dijeron que estaba bien, lo miraron, vieron que estaba bien el balón y me recomendaron dejarlo un mes más. Y en esos 7 meses me quité 70 kilos. Como os digo, fui capaz porque quería adelgazar, me refiero, ese balón no es la solución. A mí me ocupaba sitio en el estómago, todas las mañanas era consciente de esa pesadez de estómago y por eso era todos los días consciente de que tenía que comer menos, y de hecho comía menos, ordenaba mi alimentación, mi ingesta, mi desayuno, y sobre todo al mes de repente estabilizarme en esa bajada, porque en la primera semana bajé 11 kilos, la segunda semana bajé 4, la tercera bajé 3, la cuarta bajé 2, y de repente llega una semana en que bajé poco, bajé 1 kilo, tal, una cosa así, ¿no? Y entró también otro factor clave en todo este proceso, que es empezar a hacer ejercicio. Pues me di cuenta que no adelgazaba como al principio, seguía haciendo lo mismo, pero cada vez adelgazaba menos, ¿no? Y entonces, como seguía pesando una burrada, los médicos me aconsejaron hacer ejercicio en una piscina, porque la verdad que era complicado andar. Podía andar, pero no podía hacer grandes trayectos porque pesaba mucho. Así que busqué una piscina en Irún, cerca de mi casa, que me ha salvado la vida además, porque la verdad que meterme en el agua fue como cuando bautizaron en el Jordán a Jesucristo, esas cosas. Sí, sí, salí del Jordán como renacido. Me metí en el agua y empecé a andar en el agua. Entonces, como también soy una normal, pues hacía 300 largos andando, una piscina olímpica, cosas de estas. Busqué una piscina que hiciera a pie y todos los días andaba, y sigo andando pues hora y media, 2 horas, todos los días en el agua. Y gracias a ese ejercicio que yo le llamo gastar suela de playera, me di cuenta que empezaba un poco a formarse esa ecuación perfecta, ¿no? De dieta, consejo médico y luego ejercicio. Empecé a hacer ejercicio. Increíble. La primera vez que entré a la piscina, el tipo que está en la puerta del bedel, que me conoce, me dijo: hostia, ¿dónde vas? Y digo, pues a nadar. A nadar, no me jodas. Y tal, hostia, ¿puedo entrar a ver y tal? Sí. Entra. De verdad que te has metido al agua, digo, sí, con 2 cojones. Ahí estuve
y no he salido del agua. O sea que la verdad que extrañaba, ¿no? Ver a un mastodonte como yo en la piscina. En fin, empecé a hacer ejercicio también. Y como os digo, pasaron 7 meses, me quité 70 kilos. Llegué a 190 kilos o así, 190 kilos, que sigue siendo una burrada, pero son muchos kilos menos. A partir de ahí, bueno, me puse de nuevo en manos de los médicos. Todos los meses les visitaba y estas cosas, pero me volví a poner en manos de unos médicos y nada, y encaré un poco la segunda fase de toda esta historia, que es hacerme una reducción de estómago. Lo primero que hice fue visitar al anestesista, que estaba el hombre muy contento porque había avanzado mucho y el hombre se sentía muy tranquilo. Y bueno, pues me hicieron las pruebas para anestesiarme y todos estos rollos, y en el mes de mayo del año pasado me operé. Me hice una reducción de estómago en la Policlínica de Vitoria. Entré un domingo acojonado en el hospital porque nunca me había operado, nunca, jamás. Y la verdad que no es muy agradable. Seguramente habrá gente aquí que lo han operado muchas veces, pero a mí no me habían operado nunca y además soy bastante caguetas. Y nada, pues ahí fui. Entré un domingo y el viernes al mediodía estaba en mi casa sentado en el sofá recuperándome. O sea que las cosas fueron bien. Y me sometí a una reducción de estómago que consiste en, no sé en qué porcentaje, porque hasta que no ven tu estómago y no lo tienen en la mano no saben lo que te van a cortar, pero te cortan te quitan mucho estómago pues para convertirlo de nuevo en un estómago de persona normal, ¿no? Que es lo que me hicieron a mí. Pues con la paroscopia, antes te abrían y todas estas historias. Afortunadamente la medicina ha evolucionado mucho y me hicieron esa reducción de estómago, y el proceso desde mayo hasta aquí ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido. Ha sido complicado porque los primeros meses, o las primeras, mejor que, más que los primeros meses, las primeras semanas son difíciles, sobre todo porque esos 2 primeros meses después de la operación tu dieta se reduce a caldo, a yogur y a zumo. Y es difícil porque uno sueña con pollos, con bocadillos de tocineta y todas esas cosas, y no puede tomar más que líquidos porque no puedes provocar que el estómago se reviente en los puntos, lo que puede ser un desastre, ¿no? Que se te revienten los puntos, todas estas cosas. No sé si voy bien de tiempo, porque estoy soltando un rollo de la hostia. Vale. Bueno, acabo rápidamente, pero bueno, luego me preguntáis. Y nada, pues eso, me hice la reducción de estómago y estuve durante 2 meses soñando como carpanta o con bocadillos y pollos asados y cosas de estas. Y también aproveché esos 2 meses para, como soy cocinero, pues para intentar exprimirme las meninges para ver cómo era capaz de conseguir hacer cosas que no fueran zumo, ni yogur, ni caldo, que estuvieran sabrosas, porque no podía masticar. Tenía que meter todo cosas muy trituradas, cosas muy finas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé a pensar en pasteles desgrasados, empecé a pensar en cómo coño me como un pollo asado sin morder el pollo asado, empecé a hacer pasteles de pollo asado, pasteles de pescado, empecé a hacer salsas para acompañar este tipo de pudines que no fueran mayonesas, claro, a partir de quesos magros, sin calorías, con especies que no fueran agresivas, en fin, durante 2 meses, además de recuperarme, empecé a anotar todas esas recetas y a hacerlas. Y es verdad que durante esos 4 meses que estuve de baja, porque la verdad que uno no tiene mucho cuerpo para hacer cosas, porque estás muy débil y todas estas cosas, pues fui preparando quizás ese recetario que da una tele que más me interesa, ¿no? Porque he dado muchas recetas de dieta, pero yo creo que las más interesantes son estas que os cuento, ¿no? Las de cómo conseguir comer cosas que estén ricas y que no haya que masticar. Sobre todo porque ese tipo de recetas no solamente me han servido a mí, sino que son recetas de las que se han apropiado también los médicos, lógicamente con mi autorización, porque estaré eternamente agradecidos. Y esas recetas, según me cuentan, también le han valido mucho a otro tipo de patologías, a otro tipo de pacientes. Estos, además de operar este tipo de hacer cirugía bariátrica, cirugía de reducción de estómago, también operan cáncer de estómago, de esófago, de colon, cosas de estas. Y la gente que se somete a ese tipo de operaciones también necesita dietas blandas como la que me hacían falta a mí. Así que esas recetas, por lo visto, le han servido a mucha gente y de eso estoy muy orgulloso y muy contento. Hasta que en septiembre del año pasado, después de esa operación en mayo, ya me puse más o menos en marcha, empecé a grabar la tele y todas estas cosas, y ahí sigo, ¿no? Con 123 kilos menos, y nada, y trabajando. ¿Hasta cuándo? Pues yo creo que eternamente, porque no, mi peso
no sé cuál será. Yo me tendré que llegar a los 100, 110 kilos, digo yo. Si llego, no sé, yo creo que llegaré algún día a ese peso. Y el proceso se tendrá que seguir, me refiero que no hay que bajar la guardia. Esa es un poco la moraleja de toda esta historia, ¿no? La gente me suele preguntar, ¿y cuándo terminas todo esto? Digo, yo es que cuando me metan en la caja pino, cuando me manden al tanatorio, terminará el proceso. Porque yo ahora mismo tengo la sensación de que hago dieta, tengo la sensación de que vivo como un tío normal, tengo la sensación de que disfruto de la comida como nunca he disfrutado de la comida, tengo la sensación de que disfruto del hecho de cocinar como nunca me ha pasado, me lo paso mucho mejor en el mercado, disfruto mucho más con mis amigos, con mi familia. Cuando voy a la Plaza de la Constitución en Donosti no tengo la sensación de que todas las sillas me están mirando y me están echando miraditas de no te sientes encima de mí, sino que me siento en la silla que me da la gana. Eso es increíble, no sé si alguien ha podido experimentar alguna vez esa sensación, pero poder sentarte en la silla que más, en la que sea, es algo enorme. Es una cosa increíble, porque yo nunca me he podido sentar en la silla que he querido, sino en la que se dejaba aguantar, ¿no? Y ese tipo de chorradas son las que pues las que te dan coraje, esa y muchas más, las que te dan coraje pues para seguir en esta aventura divertida que es vivir, cocinar, disfrutar y dedicarse a un oficio que es cocinar y además tener la suerte de poder hacerlo en la tele, rodeado de una gente increíble, porque mis amigos, mi familia, lógicamente, mi socio, Martín, en fin, una serie de gente que es con la que me relaciono todos los días ha sido también clave para este proceso, han participado de toda esta historia y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Encantados de la vida. Y nada más, os iba a contar, os decía que había hecho una especie de decálogo que lo voy a leer en el programa del viernes y os lo voy a, si queréis, que no sé si os estáis aburriendo mucho, os voy a leer estos 6 puntos que no es un resumen de todo, pero yo creo que son bastante interesantes. De hecho, todo lo que os acabo de contar hasta ahora es interesante, pero os podéis olvidar de todo lo que os he dicho. Yo creo que lo importante es estos 6 puntos que os voy a decir y luego una clave vital final que vais a poner todos en grito porque va a ser la manera de pagarme con este entusiasmo final. Bueno, hay una cosa importante que es algo que a mí no se me ha olvidado nunca. Esto lo dijo Julio Cayo César, que sabéis que fue un emperador romano muy feo, muy pequeño, con una nariz así muy pronunciada, que dijo que había que ser indulgente con los vicios ajenos. Esto a mí me ha servido mucho. Bueno, para la ingesta, para comer y esas cosas no me ha servido de mucho hasta los 42 años, pero luego me he dado cuenta de que es algo muy a tener en cuenta. Él decía que había que ser indulgente con los vicios ajenos, y se refería a todo tipo de vicios, lógicamente, para que los demás lo fuesen con los tuyos. Joder, y eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? Y de hecho, yo os diré que normalmente la gente que más coñazo me ha dado en el transcurso de mi vida para que adelgace es a la que le importa un pimiento. Normalmente la gente que no te conoce, la gente que dices, ¿tú por qué cojones me estás contando esto, no? Y normalmente el círculo más cercano de casa, tu mujer, no sé, tu familia, en fin, normalmente son los que menos brasa te dan. De hecho, a mí mi mujer me llegó a decir, después de operarme y de salvar el pellejo, porque yo tengo la sensación de que he salvado el pellejo, me llegó a decir que, joder, que se veía viuda joven, ¿no? Y eso también, hostia, a uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con esto de ser indulgente con los vicios de los demás para que los demás también lo sean con los tuyos, ¿no? No apretar para que los demás no te aprieten, ¿no? No sé si es bueno o es malo, pero esto es interesante. Así que, repito, hay que ser indulgente con los vicios ajenos para que los demás lo sean con los tuyos. Importante esto. Y luego este decálogo, que no es un decálogo porque son solo 6 puntos, que dicen, bueno, uno, he puesto, si te pones morado, que yo me he puesto morado, haz las paces y tira para adelante. O sea, haz las paces con tu pasado, ¿no? No estar constantemente con ese remordimiento cristiano de lo que he hecho, todo este rollo, ¿no? Que no creo que no lleva a ningún sitio. Así que si alguien aquí se pone morado de algo, de maltratar a su novia, de comer, de porros, de lo que sea, me da igual, de biscotes con nocilla, me da igual, y quiere solucionar la situación, se puede conseguir. Así que haz las paces con eso, olvídate, te lo has pasado muy bien, has estado morado, tu novia tiene los ojos ya ensangrentados, o sea, cambia y tira para adelante como los de Murchante. Luego el 2 pongo quiérete, hay que quererse mucho, ¿no? Y tener en cuenta que lo que piensen los demás de ti, pues que te la tiene que traer floja. Yo creo que eso también es fundamental. Fundamental. Hay que quererse mucho. Sobre todas las cosas. En ese caso sí hay que hacer caso a los mandamientos cristianos. Quiérete mucho.
Luego, el punto 3, he puesto, no tengas prisa, que antes he hablado de la prisa, ¿no? Yo he tardado mucho en engordar y llegar a los 267 kilos y antes lo he dicho en la charla, yo creo que hay que ser paciente para adelgazar o para dejar la droga o para dejar de darle de hostias a tu novia o para lo que sea. Hay que ser paciente. En mi caso, como estamos hablando de una jornada nutricional y tal, pues yo lo relaciono con la nutrición, ¿no? El punto 4, que igual ya tiene más relación con nuestro mundo, ¿no? Que es busca comida fresca. Yo creo que es fundamental, ¿no? Buscar la comida fresca. La tranquilidad y el buen rollo. Fundamental. Cuanta más comida fresca metes en tu alimentación y metes en la cesta de la compra y llegas a casa, yo creo que las cosas funcionan mejor. La tranquilidad por descontado y el buen rollo, lógicamente, intentar escaparte de los vampiros, que no hay más que vampiros por todos los lados, de los chupasangres y toda esta historia. Buscar gente positiva y alejarse de la gente cargada de negatividad y de, no sé, de las celestinas y de los celestinos y todos estos rollos. Luego el punto 5 que he puesto, acepta tu peso, que yo creo que es fundamental. En mi caso, yo aceptaba mi peso, no había más que verme. Y avanza en tu objetivo de bajar kilos, ¿no? O de dejar de pegar a tu novia, o de dejar los porros, o todas estas cosas. Pero bueno, yo en el caso de la droga, de pegar a la gente, no sé cómo funciona la historia. Pero en el caso de adelgazar, yo creo que aceptar el peso de uno y decir, hostia, hasta aquí hemos llegado y avanzar para intentar cambiar esa situación y marcarse unos objetivos claros, yo creo que también es fundamental. Y luego yo creo que ya el último punto, el sexto y último, que es un poco como la madre del correo de todos, que es el más happy flower, pero que yo creo que es lo fundamental, además de la ayuda médica y todo esto que os he contado, es que hay que sonreír porque siempre hay problemas peores que los de uno, ¿no? Eso está clarísimo, vamos. Y de hecho, yo ahora no lo hago, pero durante mucho tiempo en mi vida, una vez a la semana suelo ir al oncológico a darme una vuelta. Que se lo cuenta a la gente y no se lo cree. Yo a veces cogía el coche, me iba al oncológico, me daba una vuelta por los pasillos cuando estaba un poco agobiado y tal, y salía del oncológico con una alegría de la hostia. No de este oncológico nuevo, sino el que había antes encima de, bueno, pues por ahí detrás, que ya lo han tirado, así que historia, que además es donde murió mi padre. Bueno, pues muchos años antes, yo me acuerdo que solía ir a pasear al oncológico. Aparcaba el coche, me entraba y ¿a dónde va usted? No, a ver a alguien y tal. Entonces me daba una vuelta por los pasillos y normalmente en ese tipo de establecimientos no hace falta ser muy listo para palpar la muerte, la tensión y la desazón por todos los lados. Entonces, después de un paseo de 10 minutos y tomar un café en la cafetería, pues me iba a casa o iba a currerlo y normalmente iba con una actitud y con una sonrisa del copón. Y luego, el último punto, que no es punto, que resume un poco toda esta historia, que es algo que me gustaría que corearais todos así con una ilusión del copón, levantando el puño, y también vosotros que estéis en todas las clases, los estoy viendo a todos, panda de cabrones. Vosotros, sí, vosotros, me estáis viendo todos. Es que no hay que tener nunca ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, que yo creo que son las 3 claves de, no para adelgazar, sino para ejercer el oficio, para relacionarte con tu familia, con tus vecinos, con tu canario, con todo Dios. O sea, no tener ni miedo, nunca hay que tener miedo a nada. Nunca hay que tener pereza, la pereza es una putada enorme. A todo el mundo nos asalta la pereza a las mañanas, a mí al primero, al Papa Francisco, a todo Dios, le asalta la pereza todas las mañanas. Y luego la vergüenza, que es algo bastante propio de edades jóvenes como la de todos los que estamos aquí reunidos. Los jóvenes somos bastante vergonzosos. Pues no hay que tener nunca ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Sin miedo, ni pereza, ni vergüenza, uno resuelve las situaciones importantes de la vida. El peso, sobrepeso, no sé, es una actitud vital que yo creo que es fundamental. Y eso que he dicho, que no quería ser como José María Setién, que está todo el día haciendo apostolado. Pero en este caso sí os voy a pedir que levantemos todos el puño, o que nos pongamos de pie mejor. Las clases también, por favor. A ver. Ponemos todos de pie. ¿Estáis todos de pie ya? Y llegamos a la de 3, por favor. Con alto, con actitud, que no hay que tener nunca ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, ¿vale? A la de 3. No hay que tener nunca ni miedo, ¡pereza! No. Coordinaos. Nunca tengáis, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién es el, tú eres el? Venga, organizo, venga. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, a la de 3. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. A ver, en las clases, otra vez. Aquí también, Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Nunca hay que tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Y ahora con el puño en alto, venga. Que vean vuestros compañeros.
Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. La última vez, otra vez. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Con más alegría, la última, venga. Nunca hay que tener miedo, ni pereza, ni vergüenza. Viva Rusia. Muy bien. Muy bien. Dicho lo cual, no sé si alguien quiere preguntar algo, pero al final, como siempre, solo he hablado yo. Te van a un obsequio. Es para una invitación al gimnasio Egala Muy bien. y una comida para que puedas comer aquí. Vale, guay. Guay. ¿Queréis preguntar algo? En las Ni clases- miedo, ni pereza, ni vergüenza, ¿eh? Joder, ¿queréis preguntar algo? No pregunta a nadie, o sea... En las clases, por medio de WhatsApp también, si alguien tiene una pregunta, se comunicarán con Vale. por WhatsApp. Por ahora no. Bueno, a ver, ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Hay una pregunta a nadie, o sea... Dejo todo clarísimo. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. No sé si en nuestras clases hay alguien que quiere preguntar algo. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Podéis hacer O sea, venga a dar una charla y me regaláis una comida. O sea, vosotros sois unos sinvergüenza. para compensar el gimnasio. Te dan. Joder, el gimnasio bien, pero la comida me daréis pechuguita a la plancha. Así de paso, Vale. Encantado de la vida. Sí, joder. No es que la conozca, además es que trabajo con ella y todo. Tenemos una pequeña pregunta. Dicen si alguna vez te has querido dar por vencido. Joder, claro, muchas. Joder. ¿Y cómo has conseguido seguir motivado? Pues sin miedo, sin pereza, sin vergüenza. Joder, ¿dar por vencido? Pues muchas veces, todos los días muchas veces. Pues imagínate, desde que te levantas a la mañana hasta que te acuestas, solamente para levantarte, cuesta mucho levantarse, cuesta mucho, yo qué sé, limpiarse, secarse con la toalla en la zona de los huevos, lo que hay que hacer el esfuerzo, vencer el tiempo, el paraguas, fíjate qué día, aguantar a tu jefe, aguantar a tu monitor de no sé qué, abrir el buzón, que te cantan las facturas encima, pues, pero hay que tirar para adelante, no queda otra. ¿No? Digo yo. Es lo que hay. Y eso. Muy bien. Oye, ¿y estas jornadas qué estáis haciendo además de...? Pues ahora, después de la charla, ahora los alumnos de dietética van a dar una charla, pues un poco la alimentación equilibrada, un poco el orden de la ingesta que has dicho tú, organizar todo eso, Muy bien. van a explicar. Y luego tenemos unos juegos, han organizado unos juegos fuera y luego hay un lunch. Muy Un bien. poquito, buscando también una alimentación un poquito más sana. Que hay pizza, pero un pizza un poquito más light. Joder, son cabrones, hay pizza. A todos nos gusta, Hay pero bueno. algunos de fruta. Exacto. Y fruta, brochetitas. Patatas fritas, hamburguesas. No, un poco, a ver, sí, bueno, que la alimentación es importante dentro de este proceso. Los alumnos de dietética luego sean profesionales Muy bien. pues para ayudar a la gente, entre otras cosas, a adelgazar, ¿no? Muy bien. A comer bien. A comer bien, a comer bien. Sí, sí. Yo ¿Y, lo veo desde mi y punto cuántos de de los que vista. estáis aquí estudiáis cocina todos? No. No. Dietética y algunos que también. Dietética también. Sí. Y luego en las aulas pues hay de informática, administración, de todo. O sea que hay de todo. Hay cinco ramas. Tenemos Cinco ramas. sí. Comercio, marketing, informática, dietética y hostelería. Ya. Creo que no me dejo ninguna. Turismo. Turismo. Lo meto en hostelería. Correcto. Lo meto en hostelería. Pues nada, oye, muchas gracias y no os olvidéis nunca de lo de no tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, que es la conclusión de la charla. O sea, podéis haber visto todo el rollo anterior si hubiera empezado por el resumen final, pero... Gracias. Bueno,